La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. El escritor de Hechos nos narra acerca de cómo Jesús dice a sus discípulos que tienen que esperar esa promesa que se va a cumplir, porque Él les da seguridad y su palabra había sido empeñada. Y ellos estaban confiando, creyendo que esa promesa iba a ser una realidad. Dice que después de haber estado con ellos 40 días, porque ese fue el periodo que estuvo después de su resurrección, discípulos hasta que Él ascendió. Estando con ellos durante ese lapso, Él estuvo inculcándoles esa promesa, diciéndoles: ustedes tienen que esperar hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. Y de esa forma, estas personas estuvieron esperando el Espíritu de Dios, de manera que se colocaron en un lugar y permanecieron como Jesús les había ordenado, que estuvieran en Jerusalén hasta que el Espíritu de Dios fuera derramado sobre ellos. Ahora, vamos a ver, hermanos, el versículo 12 de Hechos, para que vayamos llevando una historia. Esta enseñanza, hermanos, quiero que acompañemos de mucha, vayamos tomándole sentido a la historia que Hechos nos narra. Hay una división también en el Nuevo Testamento, así como hay en el Antiguo Testamento. Hay una sección de libros históricos. En el Nuevo Testamento también hay una sección de libros históricos. A ver, ¿cuáles son esos libros históricos, hermano? No, del Nuevo Testamento. Eso dije, en el Antiguo Testamento hay una división de libros históricos, pero en el Nuevo Testamento también tenemos una división de libros históricos. No, Hechos. Bien, aquí está. Están las doctoras. El libro de Hechos es considerado, ¿qué? Porque usted va a notar en la lectura que todo es una narración. Todo es una narración. Va narrando de actividades, de cosas que sucedieron. Y esa es la intención del escritor. De hecho, el escritor del libro de Hechos es el escritor del Evangelio. Por eso es que él empieza el libro diciéndole a este hombre Teófilo, que era el destinatario, diciéndole que todas estas cosas que le venía hablando con anterioridad, es decir, Evangelio, no le conoce el Evangelio de Lucas, esa es también una correspondencia en la que Lucas se interesa por darle la historia ordenada a Teófilo de todo lo que había hecho y dicho Jesús. Y por eso es que él empieza de esa manera. Le dice: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál es ese primer tratado? El libro que hoy conocemos como... Entonces, Teófilo está haciendo una narración y debemos colocarnos un periodo histórico aproximadamente para este libro alrededor del año 70 Cristo. Es decir, la narración, lo que Teófilo está contando, abarca un buen periodo de tiempo. Prácticamente se registran 20 o 25 años de historia de lo que está hablando Teófilo. ¿Por qué? Porque habla desde la muerte de Jesús hasta prácticamente el periodo donde Pablo es ya colocado en Roma para recibir su castigo, donde él prácticamente
de sentencia de muerte. Entonces, vamos ahí, decíamos, a Hechos 12, 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Par, cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, Ahora, tenemos que estas personas, después de haber visto la ascensión de Cristo, porque de eso está hablando con anterioridad, no vamos leyendo todo porque serían 2-3 horas en la lectura. Vienen ellos de haber visto la ascensión de Cristo. El Señor es da esa promesa santo y reciben una ratificación de parte de Dios, donde se les dice que así como lo han visto, también va a venir un día del cielo. Ahora, estas personas se colocan aproximadamente, leemos el versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120. Estamos hablando de aproximadamente 120 personas que se habían reunido en ese lugar conocido como el aposento alto. Seguro tuvo que haber sido un lugar grande, una especie de residencia grande, que cupieran esta. Ellos se quedaron ahí esperando la acción de Dios. Pero vamos a ver los acontecimientos que marcan el inicio de la iglesia. El primero que se registra en el libro de Hechos es la elección del apóstol Matías. Vamos ahí al versículo 15. Que leíamos, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó por Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Acá, hermanos, alguien podría decir, pero ¿qué importancia tenía? Judas fue un traidor
¿Qué importancia tenía colocar a una persona como sustituto? Pero acá, hermanos, por eso es importante leer la Biblia. Porque en este caso, Pedro está hablando con autoridad. Él incluso habla acerca de profecías que existían acerca de Judas. Y basado en ese punto, él le dice, es necesario que elijamos o que Dios levante al sustituto de esta persona, quien es cierto, traicionó al Señor, pero dejó un espacio vacío, porque el Señor había nombrado a estos 12. Ellos, obedeciendo ese nombre, continúan ese propósito. Y acá es bien interesante, hermano, hablando de paso, cómo es que ese ministerio católico es cerrado. Porque si ustedes observan, ese título de apóstol no se le otorga a cualquier persona. No como hoy que cualquiera parece que ya es apóstol. Porque ese título de apóstol era algo que solamente Jesús. Porque si ese nombramiento hubiera sido algo, una clase de relevancia, entonces a cualquier persona hubieran colocado en ese lugar y hubieran llamado a 20, 30 apóstoles. Hubieran dicho, si Judas traicionó al Señor, entonces en lugar de Judas pongamos a 40. No, solamente podía haber para de llenar ese espacio. Entonces vemos que la iglesia desde un principio no se empiezan a hacer, ay, pongamos a este porque este habla bien bonito. Pongamos a este porque el fulano no. Buscan dirección. Hay que echar fuerte. Era un método que los judeos tenían. El Señor les había dicho. Siempre que, por ejemplo, usted lee en la Biblia donde dice, se construye, iba a ir a la guerra, lo que hacían era tirar fuertes. Como que usted diga, voy a tirar un dado, si cae 6, hago esto, si no cae 6, no. Eso hacían. Pero claro que eso estaba concentrado bajo la dirección del Señor. Entonces, por eso es que dice el versículo 26, dice, y les echaron suertes, y han estado en busca de la dirección de Dios. A la hora de tomar decisión, vamos a la respuesta parte de Dios. Entonces, este hombre Matías es colocado como el sucesor de Judas. Vamos al capítulo. Segundo hecho de relevancia es el día de Pentecostés. ¿Qué sucede ese día? Capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en en la que hemos nacido? Partos, medos, lamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hermanos, el día de Pentecostés es el día en que estos 120 reciben la promesa del Espíritu de Dios en sus vidas. Dice que empiezan a hablar en otras lenguas. Si usted nota, es interesante cómo el relato dice que habían personas prácticamente de todas partes del mundo. Esa fiesta de Pentecostés era conocida como la fiesta de la cosecha. Entonces, esa fecha era importante para los hermanos. Por eso se habían reunido personas en Jerusalén, porque se estaba celebrando esa fiesta de Pentecostés. Entonces, ese día, los discípulos del Señor reciben la venida del Espíritu Santo en su vida. De esa forma empiezan a hablar lenguas no conocidas. Dice que de todos lugares las personas empiezan a preguntarse, pero ¿y cómo es que pueden hablar el idioma que nosotros hemos aprendido? Porque ahí habían nacido. Y han llegado de todas partes. Empiezan a escuchar a estas personas hablando. Se hablaban. Entonces, de esa manera, reciben el poder de Dios, reciben el revestimiento del Espíritu de Dios, la capacidad para continuar esa obra de expansión de la iglesia. Por eso es que vamos a encontrarnos con un primer sermón de Pedro lleno de poder, lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque ya no estaban hablando por su propia cuenta. Era el Espíritu de Dios que estaba proveyendo la capacidad para hacer todo lo que estaban haciendo. Vamos a Hechos 2. Leemos el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho, profeta Joel. Ahora, ¿qué acontece, hermanos? Ahí usted puede leer, hermano, en su casa detenidamente el sermón que Pedro desarrolla basado en esta profecía. Por eso vemos que el Espíritu de Dios empieza a dar la capacidad para hablar, exponer la palabra del Señor con autoridad. De esta manera, veamos lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis don del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este prácticamente es el primer acto de conversión masiva que la Biblia registra. 3,000 personas luego de esa exposición de la palabra del Señor. O sea que ese mismo día del Pentecostés, ellos reciben el bautismo del Espíritu de Dios y aparte de eso, se da la primera gran cosecha de personas que se rinden. Dice, estas personas quedaron ya con ese testimonio del Espíritu también en sus vidas. Ahora, se siguen narrando hechos importantes en el relato. Vamos a observar también el primer milagro apostólico, podemos llamarle, que registra la Biblia. Vamos a Hechos 3, vamos el versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que les diesen limosna. Pedro, con Juan, mirando en él los ojos, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies, los tobillos. Hermanos, vemos que luego de ese acontecimiento del bautismo del Espíritu Santo, la iglesia toma fuerza y empieza a desarrollar un carácter de firmeza, se empiezan a ver milagros. Prácticamente este apóstol Pedro es movido por el Espíritu de Dios a tomar cierto liderazgo frente a los demás apóstoles y empieza a ser guiado por el Espíritu para dar fuerza también a las personas que estaban uniéndose a la iglesia. Porque lo que acontece a continuación fue algo que marcó la vida de la iglesia en el primer siglo, la persecución. El día hablábamos de que cuando Jesús fue llevado a martirio, prácticamente los apóstoles dijeron de personas que andaban detrás de Jesús desaparecieron. ¿Por qué? Porque a que eran represalias contra ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Luego de todo esto, la iglesia empezó a hacer, empieza a tomar relevancia. Las autoridades judías habían quedado con aquella interrogante de qué es lo que había pasado realmente con Jesús. Que si usted se recuerda, incluso habían sobornado a los guardias que estaban cuidando la tumba. Les habían dicho que si les preguntaban qué había ocurrido, ellos dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Y entonces ellos habían quedado con aquello como observando qué iba a pasar con esta. Lo que sucede es que al ver que el movimiento, la iglesia empieza a crecer, empieza a avanzar, empieza a ser más notorio, entonces toman una medida en contra de todo eso. Vamos a ver Hechos 4.
Vemos el versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, dieron sobre ellos sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esto es luego de otro sermón, parte también de Pedro. Pero estas personas, los encargados del templo, dar movimiento en contra de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Vamos al versículo 5. Aconteció al día siguiente, se unieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, vemos que hay una defensa de parte de Pedro otra vez, en torno a que todo lo que se estaba haciendo era movido por el Señor y que no era un simple capricho. Porque ese acto de haber obrado ese milagro en ese hombre paralítico realmente llamó la atención. Y empiezan a preguntarse: pero ¿y estos de dónde han sacado ese poder? ¿Qué clase de magia están usando? Entonces, por eso es necesario que Pedro les aclare: todo esto lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. De Jesús que ustedes crucificaron. De esa manera está demostrando el poder que ellos tienen. Pero vamos al versículo 13, observe lo que sucede. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal ha sido señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno este nombre. Y amándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen, enseñasen nombre. Ya intento una ley mordaza, no se nombrara a Jesús. Ellos estaban interesados en que Jesús desapareciera totalmente de la memoria del pueblo. Pero estas personas no podían callar. Continuaron predicando y enseñando acerca
de Jesús. Pero vamos a ver otro aspecto de la vida de la iglesia. También es muy interesante. Hay dos, siempre de Hechos 4, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Uno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies. Vemos que la iglesia se desarrolló. Las personas estaban unidas, desarrollando esa unión, compartían todo, compartían creencias. ¿Por qué? Porque había un interés en los que estaban. Que ninguno de los que estaban ahí padecía necesidad, que estaban cumplidas esas de todos esos actos en donde las personas estaban los bienes, todo. Sinceramente, hermanos, eso que se hacía era un acto de fe, un acto de sinceridad. Yo le digo, de nosotros, ¿quién haría eso? Si yo le digo, hermano, venda su casa para repartirle a los hermanos necesitados de la iglesia, este hermano está loco, que venda la de él, pues. Realmente era un acto de fe, un acto movido por el Espíritu. ¿Por qué? Porque había realmente una intención de amor, de misericordia. Vemos a una iglesia que estaba desarrollándose en una comunidad, pero esa comunidad de repente el Señor la dispersó. Ya vamos a ver, eso ocurrió. Vamos al capítulo 5, vamos a leer, nuevamente se nos habla de milagros que los apóstoles estaban haciendo. Dice, por la mano de los apóstoles, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios, y estaban todos unánimes, pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con él, mas el pueblo los alababa grande. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, porque al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre uno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus. Todos eran. Vemos a una iglesia de poder, una iglesia que está siendo movida por el Espíritu de Dios. Pero vamos al capítulo 7 de Hechos. Continúa la persecución de parte de las autoridades. En este caso se registra la primera muerte de un creyente. En este caso, el primer mártir que registra la palabra, en este caso,
este hombre llamado Esteban. Vamos a leer, hermanos, versículos, capítulo 7, leemos versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, vemos a un hombre que es asesinado a causa del testimonio que estaba dando de su fe. Este hombre, Esteban, se convierte en el primer mártir de la iglesia. El primero que es asesinado a causa de su fe. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede con la iglesia después de todos estos. Hechos 8, leemos el versículo 1, dice, Saulo ya en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hay un pensamiento acerca de este artículo que acabamos de leer, especialmente en el tema mismo. Lo que Jesús te dice en Hechos 8, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último, en Samaria, perdón, lo último de la tierra. Se cumple en Hechos 1. Yo les decía, el Señor rompió con esa comunidad, porque la iglesia se había quedado en Jerusalén nada más. Y estas personas estaban acomodando ya a un estilo de iglesia en que estaban ahí juntos y no querían salir de ahí. Estaban cerrados en ese núcleo, viviendo una especie de vida alterna al mundo exterior. ¿Por qué? Porque estaban desarrollando una vida. Dice que vendían sus bienes. ¿Qué iba a pasar con estas personas cuando se acabaran los recursos? ¿De qué iban a vivir? Por eso es que nosotros podemos decir, el idealismo es, no, es que la iglesia tiene que ser así. No, hermano, tenemos que trabajar. Tenemos que salir de la comodidad. Por eso es que el Señor realmente, aparte de muchas otras razones, ve la necesidad de dispersar a esta iglesia de Jerusalén, de sacarlos de ese confort, de decirles, si ustedes se quedan aquí, van a terminar acabando con todo. ¿Por qué? Porque ese modelo iba a llegar a un momento en que iba a caducar. Entonces el Señor, a través de la persecución, hace que esta iglesia prácticamente se disperse por todas partes del Imperio Romano. Y de esa manera estos salen de para otras y empiezan a levantar núcleos
también que luego se convertían en iglesias, empiezan a hacer obra misionera, empiezan a predicar donde estaban viviendo. Entonces, a raíz de esa dispersión, de esa persecución, muchos cristianos se colocan. Luego sucede algo interesante. Vamos a Hechos 13. Prácticamente los apóstoles se quedan en Jerusalén, viendo a la iglesia que se estaba formando. Pero ya en Hechos 13 nos encontramos con una iglesia misionera. Veamos lo que dice, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, con el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, vemos que acá se da la primera delegación misionera. Estos hombres son delegados por el Espíritu de Dios en primer lugar para que vayan a predicar, hacer obra misionera. De esa forma la iglesia empieza a crecer de una manera increíble. ¿Por qué? Porque las personas que empiezan a recibir el testimonio del Espíritu de Dios empiezan a creer, empiezan a crecer. La iglesia empieza a expandirse por todas partes del mundo en esa época. De esa forma la iglesia se hace muy numerosa. Pero vamos a ver un último hecho. Vamos a capítulo 15. Esto también es de una relevancia para la iglesia del siglo. Versículo. Entonces, algunos que venían de Judea llamaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué se trataba? De que habían personas que no podían ser. Y habían personas que no eran judías, eran personas que no tenían tradición de circuncidarse. Y ellos recibían al Señor de esa forma, pero habían personas judaizantes que pretendían que si ellos no se circuncidaban, estaban. Y eso, hermanos, era una discusión muy seria que existía en la iglesia. ¿Por qué? Porque empezaban a discutirse. No, si es que si no está circuncidado, no es salvo. Y otro venía y decía: no, es que si está circuncidado puede ser salvo, porque el Señor va a salvarlo por la fe. Pero esas discusiones se empezaron a desgastar a la iglesia. Empezaron a desgastar porque a las personas que creían en la circuncisión, otros no. Eso empezó un gran problema. Eso, hermanos, es que cuando vemos este tipo de situaciones,
una discusión general, problema inmenso. A veces, hermanos, hasta por cosas sencillas. En la iglesia hay personas que se enojan porque ellos sugerían que se le diera un color a una pared, se les dio otro color y entonces se enojaron porque dicen que no toman en cuenta a nadie. Empiezan a hacer un pleito. Ahora imagínense por una. Entonces, de esta forma, se convoca un concilio que se iba a ese tema. Era un tema que ya estaba desgastando, estaba sembrando discordia. Por eso hablábamos de queriendo poner confusión, mentir, crear ese de las personas. ¿Para qué? Las personas digan, bueno, ¿y para qué voy a? De esa forma, estaban bien dominadas en su. Habían unos que les decían, si no te circuncidas, estás condenado. Entonces, es un gran problema. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Vamos al versículo 6 y con esto vamos a ir cerrando. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este anuncio. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Vemos que entonces, después de este concilio, después de esta reunión, se llega a este acuerdo, se escribe una carta, se envía a las iglesias para que no se estuviera poniendo carga más allá de la que se menciona, guardarse de los sacrificados, los ídolos, de comer sangre, los animales ahogados y de la fornicación. Entonces, hermanos, vemos que la iglesia de esa forma da un sentido. Prácticamente llega hasta el final del primer siglo bajo esa cobertura apostólica que da forma a toda la actividad eclesiástica, todo lo que se viene haciendo hasta que el último de los apóstoles. Entonces la iglesia de ahí entra en una etapa diferente. Pero vamos a quedarnos hasta acá, hermanos. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.